tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Santiago capítulo 2 versículo 18. Apóstol Santiago o Jacobo también. Capítulo 2 versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba conjuntamente con sus obras, y la fe fue perfeccionada por las obras. Amén. La enseñanza de hoy se llama Mi fe es perfeccionada con mi actuar. Mi fe es perfeccionada con mi actuar. Nosotros hemos escuchado a muchas personas que hablan de la fe, pero hablan de la fe como creer nada más. Solo como que comparan la fe con creer en Dios. Y no podemos creer nosotros que la fe se compara solo con Dios, porque así ocurrió. Aquí dice Santiago que así pasa con el diablo, que el diablo también cree, los demonios también creen. Entonces los demonios no tienen fe, porque la fe es creer y obedecer. Eso es la fe, creer y obedecer, ¿qué? La palabra de Dios. Eso es la fe, creer que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Eso es fe. Pero decir yo creo que Dios existe, eso no es fe. Eso solamente es tener esa conciencia de saber que existe un ser superior. Eso es solo creer. Nosotros creemos en muchas cosas, pero eso no es fe, ¿verdad? Si miramos, creemos digamos, en que existe el cielo, y no creo sino que lo veo. El ser humano está lleno de creencias, pero una cosa es diferente, la fe es diferente, porque la fe tiene que ver con creer, pero la fe es creer con obediencia a lo que el Señor dice. Eso sí se llama fe, creer y obedecer. Y en la iglesia, nosotros venimos a la iglesia, y no solo venimos, sino que desde el día que decidimos vivir de acuerdo a Dios y permanecer en Dios, eso se llama fe, de alguna forma, ¿verdad? Porque cree y sigue esperando, y tal vez no ha visto la respuesta de lo que quiere, tal vez le llega la respuesta, pero sigue esperando porque sabe que Dios no tiene una bendición, sino que tiene muchas bendiciones. Entonces nosotros no podemos decir yo creo solamente una bendición. No, yo creo que Dios es un Dios de milagros. Yo creo y sé que el Señor no solo hace milagros, sino los hace en mí por esperar en Él. Entonces nosotros debemos tener fe, pero el apóstol Santiago habla de esto, sobre la fe con acciones, la fe con el actuar. Por eso dice, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, hay alguien que dice, yo tengo fe porque cree
y obedece, supuestamente, por eso dice, yo tengo obras, porque las obras significa no las obras de caridad, sino las obras, está hablando, son las acciones. Por eso dice, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Qué quiere decir eso de que le muestre la fe sin las obras? O sea, personas que dicen creer y obedecer, pero no actúan de acuerdo a lo que creen porque obedecen a otra cosa. Entonces eso no es fe. Por eso dice, muéstrame la fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras, por mis acciones. Ajá. El concepto de fe sabemos que Hebreos 11 lo dice. Hebreos 11:1. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ajá. Fe es tener seguridad y estar convencido de que lo que Dios dice se cumple, aunque yo no lo vea. Así estamos todos nosotros aquí. Vuelvo y digo, el Señor nos ha respondido a nosotros, pero hay cosas que no nos ha respondido y tal vez no es porque no tengamos fe, sino que es necesario un proceso. Es necesario un proceso en cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón es que uno entiende y uno dice, me pasa esto, pero ahí permanezco. Es alguien de fe. Me ocurre esto, pero aún por eso no me voy a mover. Es alguien de fe. Vienen pruebas, pero por eso no se mueve, no se aparta del Señor. Ese es alguien que tiene fe, porque está esperando y creyendo que el Señor le va a cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, qué bueno es esto. Ajá. Ahora, pongan atención. El concepto de fe es certeza de lo que se espera, convencido aunque no vea. Ahora, si miramos otra vez Santiago 2:18, y por la palabra fe le cambiamos la palabra fe por el concepto. Quedaría así. Pero alguno dirá, tú tienes certeza y convicción de la promesa que te dio el Señor, y yo tengo obras. Muéstrame esa certeza y convicción que tienes, y yo te mostraré la certeza y convicción que tengo en la palabra por mi actuar. Se ve como diferente, ¿verdad? Ajá. Termina hablando en ese pasaje de Santiago 2 de Abraham. Porque, ¿qué ocurrió con Abraham? Abraham había recibido una promesa. Génesis capítulo 12. Haré de ti una nación grande. Resulta que Abraham no tenía hijos, tenía 75 años, su esposa tenía 65. A los 100 años fue que Abraham fue padre, Sara 90. Ahí fue cuando fueron padres. 25 años pasaron para que se diera esto. 25 años esperando, y en ese esperar pasaron muchas cosas, situaciones que le pasaron a Abraham, pero siempre estuvo creyendo, no desfallecía. Él siempre estaba ahí. Pero llegó el momento en que el Señor le dice, entrégame a tu hijo. Génesis capítulo 22. Aquí nos habla cuando el Señor le había cumplido la promesa de la nación grande. ¿Cuál era la promesa? La promesa para que se formara una nación era a través de su hijo Isaac. No fue a través de Ismael, sino de Isaac, porque la promesa fue para él con la esposa. Entonces, llegó el día que nació ese bebé, creció, pero Abraham se había encariñado tanto y estaba tan contento con la bendición que Dios le había dado, que parecía que tenía en primer lugar la bendición que Dios le dio, la promesa cumplida, que el Señor siguiera cumpliendo. Por eso es que el Señor le dice a Abraham, Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí
en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3 dice: y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho Dios. Bien. ¿Por qué a Abraham se le dice el padre de la fe? Porque creyó en el Señor, aunque no lo veía, lo oía. Eso es una sola forma nomás. Pero creyó a esa palabra y se cumplió cuando él pasó esa prueba de que el Señor, después de 25 años, de que se diera ese milagro sobrenatural de ser padre y que se comenzara a formar en él la nación que el Señor dijo que iba a formar, después de 25 años que se cumple, y luego ya cuando era un adolescente, Isaac le dice: entrégamelo. Abraham dice, y obedeció. Obedeció de ir a sacrificar a su hijo. Pero cuando ya iba a quitarle la vida, fue que el Señor envió un ángel y le dice que no lo hiciera porque sabía que lo amaba. Ajá. ¿Dónde está la fe perfeccionada de Abraham? Se perfeccionó en esa acción de obedecer lo que el Señor dijo, sabiendo que ya le había dado una palabra de nación, pero ahora le estaba diciendo: entrégame la nación, porque con ese ni siquiera era un joven. Por decir que ya hubiese nacido de Isaac vino Jacob y Esaú, que ya hubiese nacido Jacob y Esaú y le hubiese dicho: entrégame a tu hijo Isaac. Lo lógico de muchos dirían: el Señor lo hubiese hecho de esa manera, ¿verdad? Ya no importa, quítele la vida a Isaac, pero ya continúa la nación. Pero no, estaba como un adolescente. Entonces para Abraham fue fuerte, pero la fe se perfeccionó en el actuar de acuerdo a lo que Dios le dijo, aunque pareciera contrario, pero él estaba siempre agarrado, era de la primera palabra. Yo lo voy a hacer, pero el Señor dijo que iba a hacer de mí una nación. Y no sé cómo será, porque me rechazó el que vino antes, que fue Ismael, porque no era con la esposa, y ahora me está diciendo que entregue a mi hijo. Bueno, esto realmente es fuerte, pero se perfeccionó cuando el Señor le dijo: haga esto. Ahora, nosotros somos llamados y todos tenemos fe, porque fe es creer en Jesucristo. No lo vemos, sabemos que está donde hay 2 o 3, sabemos que está en nuestro corazón, pero eso es solamente como un don de la fe, un regalo del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que por aceptar a Jesús como Señor y Salvador recibimos el don del Espíritu Santo, y uno de los dones también la Biblia nos muestra como la fe. Entonces digamos que es un regalo, pero la fe tiene que perfeccionarse. El Señor dijo de Abraham, y luego vino el cumplimiento, pero también a cada uno de ustedes le ha dado una palabra, ¿verdad? A mí el Señor me habló, a cada uno de ustedes le ha hablado el Señor. Tal vez alguno tenga una palabra que algún día algún predicador le dijo: voy a hacer esto contigo, y usted está orando por esa palabra. Pero de repente, cuando ya usted siente que se le va a cumplir, como que se va todo. Dice usted: y Dios mío, y ahora volver a empezar para que se cumpla lo que Dios dijo que iba a hacer. Pero si en usted está: el Señor dijo, el Señor lo va a hacer. Amén. El Señor dijo, el Señor lo va a hacer. Yo veo todo lo contrario, pero el Señor lo va a hacer. Él dijo y lo va a hacer. Mientras yo tenga esa confianza en la palabra del Señor, de que lo que Él dice se va a cumplir, yo voy a avanzar y mi fe se va a perfeccionar. La Biblia nos dice que nos da una medida de fe, pero la fe tiene que avanzar. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo pasaron por este proceso de ser perfeccionados. Ellos aceptaron al Señor Jesús, pero
pero tenían la experiencia de las enseñanzas. El Señor llamó a los discípulos y comenzó a formarlos y comenzó a enseñarles y les habló de las bienaventuranzas y así muchas enseñanzas les dio. Pero a través de varias enseñanzas, Él les mostró lo que era la fe y ellos fueron, digamos, poniendo en práctica todas esas enseñanzas. Aquí tengo por lo menos una. Mateo 6:25. Una de las enseñanzas donde el Señor Jesús les comenzó a hablar de la fe. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis mucho más que ellas, vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo como crecen, no trabajan con fatiga ni hilan, pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de estos. Si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos. Bien, aquí con esta enseñanza que el Señor les dio, les dijo: si ustedes andan afanados y preocupados por la ropa, por la comida, eso se llama tener poca fe. Pero si ustedes confían que así como se le viste los campos, como las aves del cielo tienen sus nidos, como el Señor provee, así como Dios hace con los animalitos y con la naturaleza, bueno, ustedes que yo los llamé, les diría el Señor, ustedes que yo los llamé, no estén afanados. No estén afanados, porque si ustedes andan afanados, eso es tener poca fe, aunque tienen fe. Entonces ya ellos, por decir, yo creo que le dirían unos a otros: bueno, mire, el Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Calma, recuerde la enseñanza, que no estemos afanados. No se desespere. Y fíjese que pasaron pruebas cuando el Señor les dice: denle de comer ustedes, Juan capítulo 6, denle de comer a esta gente. ¿Y qué dijeron? No tenemos sino 5 panes y 2 peces. ¿Qué ocurrió? Ellos ya habían recibido esa enseñanza, pero ahora estaban pasando por la prueba de esa enseñanza cuando les dijo: denle ustedes de comer. No tenemos sino esto. Y el Señor les mostró cómo se hacía. Levantó los panes y los peces, oró por ellos, le dio gracias a Dios y sobró para todos. O sea, el Señor tenía toda la paciencia del mundo. El Señor tenía toda la calma del mundo. ¿Cómo sería hoy el Señor Jesús en este año 2015 en Venezuela? ¿Cómo sería Pues tenemos al Espíritu Santo, que es igualito, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos dice: no se desespere, confíe. Subió, que compre porque se está acabando y que viene más escasez. Normalmente uno dice, uy, como que uno se sacude, ¿no? Como que uno dice, el bolsillo, la plata, presto, ¿qué hago? Salgo corriendo. Mire, tomemos este ejemplo del mundo. Al que le van a dar, le guardan, ¿verdad? Que eso no es fe, porque eso no es fe. Pero uno no, si usted dice que tiene fe y anda desesperado, eso no es fe. A mí me ha pasado
y cada día aprendo más y cada día como que meto el freno y digo, no me voy a desesperar, voy a confiar. Cuando uno va a alguna reunión o alguna cita o algún compromiso y se queda dormido o se le hace tarde o se pone a hacer, como se dice, mejor no digo, se pone a darle vueltas y vueltas y entonces dice, uy, ahora sí se me agarró el tarde y córrale. Bueno, está complicado y no está demostrando que tiene fe porque anda desesperado. O sea, ahora no le puede echar la culpa al trancón, al bus, a la buseta, no. Eso es porque uno tiene que ordenarse. ¿Sí o sí? Tenemos que alinearnos cada uno de nosotros. Bueno, esta es la primera parte de la enseñanza que el Señor les dio. Otra enseñanza. Marcos 11:20. Otra enseñanza que tuvieron sobre la fe. Pasando muy de mañana vieron que la higuera se había secado. Versículos antes el Señor había buscado frutos en la higuera y no había. Maldijo la higuera. Y aquí dice que pasando de mañana vieron que la higuera se había secado y Pedro recordándole dice, Rabí, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí, échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, cree que lo recibiréis y lo obtendréis. ¿Qué les estaba enseñando el Señor Jesús? Les estaba diciendo, no duden, crean que lo que ustedes hablan sucede. El Señor les enseñó esto. Les enseñó con el ejemplo de buscar en frutos y no era el tiempo de la cosecha. No haya más fruto de ti. Se sorprendieron al ver esto y entonces por eso le dijeron, mira Señor, lo que tú hiciste ayer, que maldijiste la higuera diciendo que ya no produzca, realmente se secó. Les dijo, si ustedes, lo que ustedes digan creyendo con el corazón, se va a cumplir. Ahora nosotros vemos cosas contrarias a lo que nosotros queremos, ¿verdad que sí? Porque cada uno de nosotros tiene un sueño y quiere algo en su vida y se dice, Dios mío, usted dijo, porque recuerden que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe significa creer en una palabra que Dios dijo que se iba a cumplir en mí, porque yo estoy agarrado de esa palabra. Ahora, si el Señor dijo que se iba a cumplir en mí, que me iba a prosperar, que me iba a bendecir, que me iba a sanar, que iba a restaurar el matrimonio, que iba a restaurar mis hijos, significa que mis anhelos y sueños son que se dé eso. ¿Qué debo hacer? El Señor les dijo, hablen, declaren lo que ustedes creen y quieren que se dé. Eso significa nosotros tenemos que hablar lo que el Señor dijo que iba a hacer. Yo veo a mi hijo transformado, yo veo a mi hijo predicando, yo veo a mi hijo adorando al Señor, yo veo a mi esposo en la iglesia sirviéndole al Señor. Si lo miran, dicen, no, eso no cambia con nada, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no duden en el corazón, si hay poder en la palabra que se declara, ustedes tienen poder en la palabra, por eso tienen que declarar la palabra y lo que diga será hecho. Claro, alguno dirá, pero ya lo hice y no pasó. Bueno, siga creyendo, siga declarando, siga hablándolo, pero si usted dice, no pasó, listo, ya se le tumbó. No, siga creyendo, siga creyendo, siga creyendo, siga declarándolo y se va a dar. Hace tiempo escuché un testimonio de alguien que les dije estos días a unas hermanas de una iglesia que un pastor oraba por los enfermos y
¿quién quiere dar testimonio? Y pasaba una hermana y decía, le quiero dar la gloria a Dios porque el Señor me sanó mi coto. Y resulta que lo tenía aquí como una papada ahí, ¿no? Que es algo así, ¿no? Y el pastor la miraba y decía, hermana, pero yo lo veo. Bueno, a los días otra vez, ¿quién quiere dar testimonio? Y volvía la hermana, ay Dios mío, ¿para qué dije otra vez? Volvió a pasar la hermana, para dar la gloria a Dios que el Señor me sanó mi coto y todavía lo tenía. Así pasó varias veces hasta que cuando el pastor volteó a mirar, ya no lo tenía. Porque ella declaraba y creía y decía, yo estoy sana, yo estoy sana. Si se veía, no se veía, o no se veía sana. Pero ella declaraba y declaraba y declaraba porque creía que hay poder en la palabra. Y eso fue lo que el Señor Jesús les enseñó. Eso se llama fe. En la medida que uno va declarando, aunque no vea, yo sigo declarando y el Señor va a cumplir porque yo estoy aferrado a lo que el Señor dijo que iba a hacer. O sea, si miramos, esto es una locura. ¿O usted cree que no, esto es una locura? Por eso el Señor dijo a través de Pablo en 1 Corintios 2, creo que habla sobre la sabiduría del hombre, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Que la sabiduría de Dios es locura para los que están en lo humano. La sabiduría de Dios. Amén. Bien. Tercer punto de las enseñanzas que le dio sobre la fe, Mateo 14, 25. Y durante la vigilia, la cuarta vigilia de noche, fue hacia ellos andando sobre el mar, pero cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Y comenzaron a gritar de miedo, pero enseguida les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Pedro entonces respondió, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano, trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? O sea, Pedro ya había recibido ese milagro sobrenatural de caminar sobre las aguas. Pedro le dijo, Señor, si eres tú que yo vaya caminando hacia ti. Cuando él dijo, ven, caminó sobre las aguas. Pero cuando vino el miedo, el sacudón, o más bien dice aquí la palabra, que cuando él se miró, se hundió. ¿Qué es lo que les enseñó el Señor Jesús? Que tienen que vencer el temor y caminar en la palabra. Mire, los miedos a nosotros, si nosotros los dejamos que se aniden en nuestro corazón, los miedos no nos van a dejar tener fe. Nosotros debemos rechazar los miedos. ¿Qué le ocurrió a Job? Job se decía, ¿será que algún día me enfermaré? ¿Será que algún día? Porque él llegó a decir, lo que me temía me sobrevino. Entonces la fe de Pedro y de los discípulos se perfeccionó al ver esas enseñanzas de que caminaron sobre las aguas, y yo pienso que Pedro diría, no vuelvo yo a mirarme, yo voy a caminar sobre lo que el Señor dijo, y así me parezca que es algo imposible y que es algo que no se puede explicar, yo sigo caminando en esa palabra. Nosotros estamos caminando en una palabra, y mientras nosotros caminamos en la palabra que el Señor ha dicho, los demás nos quieren meter miedo. Los demás nos quieren decir a nosotros, desista de eso. ¿Qué es ese cuento que usted dice que van a avanzar y que van a crecer y que van a construir y que va a haber milagros sobrenaturales? ¿Ustedes no creen que hay palabras que quieren desanimarlo a uno? Eso por lo menos yo como pastor, pero de repente cada uno de ustedes puede tener una palabra que el Señor le dijo, hágalo, yo estoy con usted. Y usted comenzó a hacerlo y de repente se le acercaron hasta alguien de la iglesia y le dijo, no hermano, tanto tiempo que estoy yo aquí y no me ha pasado nada, ¿usted qué se va a curar? Lo que pasa es que dejó ya de creer.
Puede pasar, ¿verdad? Que hasta en la misma iglesia algunos mismos hermanos desanimen a otros. Mire, hace tiempo en una reunión que pasó aquí, de reunión de servidores, dijo una hermana, y yo no le pregunté el nombre para no complicarme la vida. Me dijo: pastor, yo tengo años viniendo a la iglesia, pero duré muchos años de no venir. Yo le dije: hermana, ¿y eso por qué? Dijo: no, pues, algunos saben cuál es la hermana, ¿no? Dijo: no, pastor, comencé a venir hace años y se me acercó alguien de la iglesia que es un líder y comenzó a decirme, a hablarme mal, y con lo que me habló mal de la iglesia o de no sé quién, pues yo me fui. Dice ella que pasó el tiempo y decidió volver a la iglesia otra vez. Los problemas la volvieron a hacer llegar otra vez a la casa del Señor, aquí. Y dice ella: pastor, ¿y si sabe que volví a llegar? Y a los días volví a acercarse la misma hermana a hablarme otra vez mal. Dijo: no, yo no voy a perder la bendición otra vez por cuento suyo. Qué tremendo que hay alguien que está como queriendo desanimar a otro. Mire, hermanos, nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra. Si el Señor dijo, no podemos dejarnos caer por miedos, porque eso es como un miedo. Uy, no, otra vez hablarme mal, no. Entonces Pedro se perfeccionó en esto, al ver esa experiencia. Normalmente así nos pasa a nosotros, con muchos ejemplos. Hay varios ejemplos, por lo menos para yo predicar, para yo llevar una enseñanza, yo escribo la enseñanza, la escribo en el computador. Antes la escribía a mano, en una hoja, cuaderno. Bueno, me actualicé y ahora la escribo en el computador. ¿No? Si yo no escribo, el Espíritu Santo igual me puede usar y me puede dar palabra, porque el Espíritu Santo es Dios y lo puede hacer. Pero con escribirla, aunque yo no vea, ya el Señor me recuerda todos los puntos. ¿Pero por qué razón? Porque ya hubo algo que hice. O sea, todos nosotros somos así, tenemos que tener una experiencia o una mala experiencia, y con la mala experiencia o buena experiencia uno aprende. ¿Verdad que sí? O sea, por decir, con los golpes uno aprende. A uno le ocurre algo y uno se molesta por lo que le pasó, pero ¿qué pasa? Ya uno dice, ya aprendí, y por eso esto me ayudó. Entonces digo esto por Pedro, porque Pedro le pasó esta situación. ¿Usted cree que Pedro no lloraría? Diría, a lo último me vine a hundir después de que caminé sobre las aguas y por mirarme me hundí. Yo pienso que si el Señor volvió otra vez a verlo, decía, Señor, suelta la palabra para yo salir corriendo entre las aguas, pero yo no me voy a mirar, así vengan tempestades, yo sigo caminando, porque no voy a permitir que un miedo me tumbe. Amén. Bien, su fe se perfeccionó ahí. Otro ejemplo de fe perfeccionándose en los discípulos, Lucas 18:1. También les propuso la parábola sobre orar sin desmayar. Aquí habla sobre, para no leerles, no demorarnos, aquí habla sobre la mujer que buscaba a un juez injusto y le decía, hazme justicia, mi adversario. Y el juez, molesto de ver tanta insistidera a esta mujer, se dijo, aunque ni temo a Dios, ni temo a los hombres, le voy a hacer justicia a esta mujer, porque de repente viene y me agarra en un mal momento y quién sabe qué pase. Entonces mejor le voy a hacer justicia. Terminó diciendo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Esto está en Lucas 18, del 1 al 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que con presteza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí les estaba enseñando el Señor Jesús que insistieran,
que oraran, que perseveraran, que no se desanimaran, que siguieran orando, que aunque no veía respuesta, que si con la mujer esta, que era una mujer pidiéndole a un juez corrupto, pidiéndole que le hiciera justicia, dice, así no hará Dios por los escogidos. Entonces, hermanos, con orar, sin desmayar, aunque no haya respuesta, eso es fe. Y mientras yo siga orando, mi fe se va perfeccionando. Amén. Así le pasó a los discípulos. 5, se perfeccionó en ellos con la falta que tuvieron de creer y aprendieron que deben aplicar la autoridad de atar y desatar. Mateo 17, 14. Aquí el Señor Jesús les dijo, cuando llegó el gentío se acercó un hombre arrodillándose ante él y dijo, el Señor, ¿hasta cuándo lo soportaré? Tráeme acá al muchacho. Versículo 18, y Jesús lo reprendió al demonio y salió de él. Le dijeron después, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Por vuestra poca fe. Si miramos, esto es Mateo 17, versículo 14. Mateo 16, cuando el Señor le había dicho a Pedro, Mateo 16, creo que es 16 en adelante, le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te doy autoridad. De alguna forma le dice ahí, te doy autoridad, lo que ates es atado. Él les había dado autoridad para atar y desatar, pero ahora en el versículo capítulo 17 muestra que ellos fueron a orar por alguien y no pasó nada. O sea, ellos se les olvidó que tenían la autoridad de parte del Señor de atar y desatar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros somos llamados a atar y desatar, atar al enemigo y desatar las bendiciones. Amén. Atar al enemigo y desatar. Hace un tiempo, hace unos mesecitos, yo prediqué, creo que fue una predicación que llevé, y fue porque el Señor me hablaba. No sé si recuerdan que yo les dije que tuve un sueño y que en ese sueño yo reprendía y ataba y desataba y ataba. ¿Sí recuerdan algunos? Que yo dije hace unos meses eso, que en el sueño que tuve, mejor dicho, ni sé qué era el sueño, pero yo sé que dormido era orando, atando y desatando, atando al enemigo, atando toda obra del diablo. Esto significa, hermanos, que mi fe se perfecciona cuando yo me convenzo de que yo tengo la autoridad para atar toda obra del diablo. Por decir, ejemplos, se levanta algo en nuestra casa, se levantan problemas, se levantan dificultades y uno comienza a pensar en lo humano, pero también debemos recordar que somos cristianos y que el Señor nos dio autoridad y debemos en el nombre de Jesús, atamos toda obra del diablo, atamos todo lo que quiera levantarse en mi casa, ato todo plan del enemigo que quiera venir sobre mi familia en el nombre de Jesucristo. Yo tengo autoridad. Los discípulos vieron esto, y igual esto fue con respecto, fíjese que tiene que ver con respecto a la fe, por vuestra poca fe, o sea, por vuestro poco creer que tienen la autoridad, porque se cumple lo que yo he dicho. Recuerden que fe es creer en la palabra que se cumple en mí, convencido. Y yo debo de orar atando, creyendo que se cumple en mí, que se cumplen en mí las bendiciones. Amén. Bien, otro punto más. Se perfecciona al ver que no deben atemorizarse aunque hayan tempestades. Marcos 4:35 dice ese pasaje, en ese mismo día llegó al atardecer, les dice, pasemos al otro lado. Y despedida la multitud lo llevan en la barca tal como estaba. Y había con él otras barquichuelas, debe ser barcas pequeñas, pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se levantan hasta el punto de que la barca se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo, y lo despiertan diciendo, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Como diciéndole, Señor, usted sí es tranquilo, ¿no? Y despertándose reprendió el viento y le dijo, calla, enmudece. El viento cesó y se produjo una calma. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe?
Es lo mismo, parecido a lo anterior. Mire, algo. Hablar de la fe, hay momentos en que uno dice, no es fácil. ¿Verdad que sí? Hablar de la fe, hay momentos que uno dice, no es fácil. Pero en nosotros se perfecciona cuando nosotros decimos, Señor, no puedo. Señor, no tengo fuerzas. Señor, no sé cómo hacer, pero usted está conmigo. Señor, este problema que se levanta, pero usted está conmigo. Y en el nombre de Jesús se va toda tempestad. Hay momentos en que uno, por decir, uno ve que le ocurre a cualquier familia algo y uno ora, Señor, guárdalo, Señor, bendícelo, ¿verdad? Pero cuando le toca a uno cualquier problema, entonces uno como que se puede quedar así como diciendo, uy, a mí me está pasando, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer en esos momentos? Señor, ayúdame. Señor, me siento impotente, pero yo sé que usted está conmigo. Y en el nombre de Jesús, uno tiene que comenzar a orar. Así tenga desánimos y tenga el problema grandísimo y esté todo hundido. Ore, así sea sin ganas, pero comience, agarre. Señor, no sabía que era tan fuerte. Ahora entiendo lo que es estar en los zapatos de las otras personas cuando veía los problemas. Ahora me está pasando a mí esto, pero yo sé que usted está conmigo. Y comienza uno a orar hasta que agarra otra vez, como se dice, fuerza, ¿verdad? Sí, les ha pasado. Que uno dice, Dios mío, ay Señor, guarda aquel hermanito, el problema que está pasando, o de repente medio ora. Pero cuando le toca a uno, como ora bastante, ¿no? Pero también a veces no tiene fuerza ni para orar, porque, o sea, se siente como tan caído, pero el Señor es ahí donde dice que tenemos que sacar fuerzas. Y la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a cada uno de nosotros. Amén. Bien. Bueno, esto fue la enseñanza que el Señor les dio sobre la fe, pero también ellos vieron testimonios de personas que no eran los discípulos, que recibieron milagros, y con el testimonio de otra persona uno se siente motivado, ¿verdad que sí? Cuando uno dice, hermano, ¿quién da testimonio? Algunas hermanas pasan y dicen, le doy la gloria a Dios porque el Señor me sanó de esto, me sanó de esta enfermedad, y eso uno dice, uy, si el Señor lo hizo con ella, lo hace conmigo. ¿Verdad que sí? Y uno tiene que agarrarse de eso. Señor, tú no haces acepción de personas. Si usted la sanó, usted me sana a mí. Los discípulos tuvieron experiencias al ver milagros de otras personas. Lucas capítulo 7, versículo 37. Una mujer que era pecadora, al enterarse de que estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume. Bien, les digo el pasaje para no leerlo mucho. Esta mujer se acercó a Jesús, se enteró de que Jesús estaba. Lucas 7, 37 al 50. Y entonces Simón, no era Pedro, un hombre llamado Simón lo invitó para que fuera a la casa. Y entonces Simón cuando ve que esta mujer pecadora, que tal vez era muy reconocida por todos, ¿verdad? Para decir que era pecadora era que era la que todo el pueblo sabía. Y entonces cuando él ve que ella se acerca llorando y le derrama el perfume, dice él, si fuera profeta supiera qué clase de mujer era o es. Y entonces el Señor le dice, Simón, le quiero explicar algo. Y le da un ejemplo sobre alguien que le debía, creo que es 500 denarios, creo que es así, y otro que debía 50. 500 denarios y 50. Le dice, las dos personas, el que debía 500 y el que debía 50 fueron perdonados. ¿Cuál cree usted que es el que es más agradecido? ¿El que le perdonan 500? Pongámoslo en bolívares o pongámoslo en pesos. Alguien que deba
10 millones de pesos o 100 millones de bolívares. Y otro que da 1000 bolívares. Y esa misma persona que le debían, le perdona al que debía 10 millones y al que debía 1000. El que debía 1000 dice gracias. Y el que debía 10 millones le dice gracias y no haya que hacer. Porque dice, uy, pero si supiera el problema que me libró, los años de trabajo que me libró, realmente es más agradecido. Entonces termina diciéndole que así pasó con esta mujer. Le dijo el Señor, tus pecados te han sido perdonados. Los que estaban reclinados con él a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona? Él le dijo a la mujer, vete en paz, tu fe te ha salvado. Ajá, tu fe. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? Recuerde que fe es creer que la palabra se va a cumplir en mí aunque no lo vea. ¿Sí? Fe es estar seguro de que lo que Dios dijo se va a cumplir. ¿Qué tendría ella? Ella diría, el Señor vino a perdonar, mis pecados son tan grandes, pero Él dijo que Él venía a perdonar y que Él venía a buscar al que se había perdido. Y aunque mi pecado es muy grande, yo estoy agarrado, por decir que su pensamiento de esa mujer fuera, yo estoy agarrado de que esa palabra de perdón está sobre mí. Aunque todos me desprecien y me rechacen, yo estoy convencido de que se va a cumplir el perdón en mí. Entonces, por eso le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Cuál fe? La fe de creer de que ella tenía perdón, aunque los demás no la perdonaran, pero ella estaba agarrada y convencida de que Jesús vino a perdonar. Entonces, por esa razón, ellos vieron ese testimonio y eso aumentó la fe de ellos y se fue perfeccionando. Otro pasaje más, Lucas 8:43, la mujer del flujo de sangre que llegó a decir, si tan solo tocar el borde de su manto, me sanaré. Ellos vieron eso, aunque le dijeron, Pedro le dijo, Señor, te oprimen y todavía viene a decir usted que quién te está tocando. Y le dice el Señor, también termina diciéndole, ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. Fe, ¿cuál fe? La fe que tenía ella era de que Él dijo que venía a sanar, y aunque yo no lo vea, aunque lo estoy viendo, solo con tocarlo, agarrarlo, sé que voy a recibir ese milagro. Ella estaba convencida de que esa palabra se iba a cumplir en ella tan solo tocándolo. O sea, con acercarme a Jesús voy a recibir el milagro. Para ellos esto es perfeccionarse. Otro punto más, la mujer cananea también. La mujer cananea fue una mujer que el Señor le dijo, no puedo darle el alimento sino a los hijos. Ella dijo, pero los hijos, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Terminó diciéndole también el Señor, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sana. El centurión también llegó a decir, di la palabra. Los discípulos vieron esto. Ajá. ¿Qué es lo que veo con esto para no seguir hablando más? Porque son muchos ejemplos de lo que el Señor Jesús hizo, de lo que hizo milagros en otras personas porque estaban agarrados a esa palabra. ¿Qué es lo que yo veo con respecto a esto? Que nosotros tenemos que agarrarnos de lo que el Señor dice en la Biblia para nosotros, pero eso aumenta mi fe. Pero también cuando yo veo el testimonio de personas que dicen, el Señor me sanó, yo me agarré, yo oré, el pastor oró, la pastora oró, el líder oró, o yo fui, oré y hubo un milagro, cualquiera oró, pero hubo respuesta, ¿verdad? Cuando uno ve todo esto, eso aumenta la fe de uno, pero realmente la fe tiene que perfeccionarse. Es cuando el Señor, como le ocurrió a Abraham, que el Señor le habló a Abraham y le dijo a Abraham que lo iba a hacer una nación grande, no veía respuesta, estaba esperando
se cumplió el milagro y después le pidió el milagro y él obedeció a eso. Lo que quiere decir todo esto es que el Señor a cada uno de nosotros nos ha hablado y ha dicho a nosotros que va a hacer algo con nosotros. El Señor ha dicho que quiere hacer con ustedes. Y ustedes están aferrados a esa palabra, y si les preguntara a varios, diría: hermano, usted ya recibió lo que el Señor dijo que iba a hacer. De repente alguno diga: sí, he recibido. Sí, gracias a Dios. Sí, gloria a Dios. Pero la fe se tiene que perfeccionar cuando el Señor hable y yo actúe. Porque yo debo es actuar de acuerdo a lo que yo digo que creo de esperar en la palabra. Amén. Si el Señor dijo que iba a hacer algo en su vida, usted lo que tiene que es aferrarse a lo que el Señor dijo que iba a hacer, aunque usted no lo vea, pero se va a perfeccionar mientras usted se mantenga como los discípulos. Los discípulos pasaron 3 años y después los discípulos, en Hechos de los Apóstoles, nos dice la palabra que nos muestran Hechos, que los discípulos salieron y luego fueron y oraron por un hombre inválido. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate. Ya habían pasado ese momento, porque antes, en Mateo que les dije, o en Lucas 9, cuando el Padre fue diciendo: mire, tus discípulos no pudieron. Ahora, ¿qué pasaba? Ahora sí los discípulos pudieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que la fe tiene que perfeccionarse. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que existe. Por eso dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo debo de agradar a Dios con mi forma de actuar. Si yo digo que el Señor dijo que iba a hacer de mí, que me iba a llevar a las naciones, por lo menos, vamos a decir conmigo, el Señor dijo, a varios ha dicho, pero dijo: te voy a llevar a las naciones. ¿Qué debo hacer yo? Pues lo que tengo que hacer es creer a eso de que el Señor dijo que se iba a dar. Pero mientras pasa el tiempo, yo debo de obedecer todo lo que el Señor dice. Yo debo de guardarme, yo debo de permanecer en el Señor, yo debo de prepararme, yo debo de por lo menos buscar el pasaporte. Porque si ni siquiera me muevo a buscar el pasaporte, pues ¿cuándo voy a ir a las naciones? Pero yo comienzo a actuar, a guardarme, a cuidarme, y cuando venga una situación de prueba, yo me agarro de la palabra escasez. El Señor dijo que no me afanara. Yo voy y allá está el producto y me lo van a dar a buen precio. Amén. Pero si sale corriendo desesperado por todos lados, eso sí es feo. Mire, yo estoy luchando ahorita, les voy a confesar algo para terminar. Estoy luchando con algo tonto, que voy a decirlo para comprometerme y vencer eso. Aquí los niños de la escuela salen a las 9. Y pues yo siempre les traigo el desayuno a los niños. Y tengo días luchando por llegar a las 9. Y llego a las 9:05 y 9:10. Y yo otra vez volví. Otra vez salgo de la casa a las 9. Y a veces lo he logrado. Pero tengo que como disciplinarme en eso tan tonto. Porque yo he dicho: Dios mío, pero ¿cómo puede ser posible? Es que me pongo siempre a hacer algo y cuando de repente córrale que van a ser las 9. O sea, no es que los niños van a quedar sin el desayuno, pero yo mismo me he puesto un reto. Yo tengo que llegar antes de las 9, porque no puede ser posible. Entonces llegué a las 8:30, pero llegué a las 8:30 porque tenía que irme para San Cristóbal.
Ahí sí como que madrugué más. Y llegué a las 8:30 y me dijeron, uy, abuelo, uy, hoy sí llegó temprano. Eso fue como antier. Y ayer, uy, abuelo, ¿qué pasó hoy? Algo tan tonto que así tenemos que hacer nosotros. O sea, tenemos que vencer. Si en esto tan sencillo, pues así podemos fallar nosotros al Señor por cumplir en la raya o por cumplir. Por ahí he escuchado algo que dicen que, no recuerdo cómo es, obediencia retardada es desobediencia. Esa es. ¿Sí? Obediencia retardada es desobediencia. Esa es la palabra que no sé si alguno la ha escuchado. O sea, le dicen haga algo y lo hace después, cuando le parece, es desobediencia. O sea, obedeció cuando quiso. Creo que por ahí va. Los invito a que se levanten. Vamos a orar.